Hoy quiero hablarte acerca de, precisamente antes de empezar el mensaje, lo estaba platicando aquí el pastor Gio, que tomáramos como que este tiempo de descanso en Dios. Y ese es el mensaje que yo traigo para ti, confiar y descansar en Dios. Sabes, yo creo que a muchos o a la mayoría de aquí nos ha tocado vivir en diferentes momentos, etapas de nuestra vida donde no nos queda de otra situación más que Señor, yo estoy viendo esto, pero solo tú sabes los planes que tú tienes para nosotros y pues decidimos confiar en ti y en el confiar está el descansar en él. Así que yo espero que este mensaje no solamente venga a fortalecer nuestra fe, sino que si tú estás pasando a lo mejor por un tiempo difícil, bueno, pues es que este mensaje sea como una curita al corazón de parte de Dios diciéndote, oye, yo sé que a lo mejor estás pasando por algo difícil, pero recuerda que yo estoy contigo y que no estás solo. Amén. Y quiero empezar contigo compartiendo un texto que se encuentra en Isaías 40:29 y dice así: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Espero que este pasaje lo puedas atesorar en tu corazón, precisamente ahorita que estamos en vísperas de empezando un nuevo año. No significa que, ay sí Señor, empezamos el 2025 con todo y todo va a ser perfecto, ¿no? Como hemos venido aprendiendo a lo largo de estos días, a través de los años, a través de los meses, vamos a atravesar tal vez por dificultades, unas menos difíciles que otras, por así decirlo, pero recordando en que si tú y yo confiamos en Dios, vamos a poder seguir caminando y sobre todo no vamos a desmayar en la prueba. Y es con esto quiero introducirte al personaje que vamos a estar hablando al día de hoy. Esta persona pues es una persona de la Biblia y fue un hombre lleno de fe. Lo que a mí me sorprende de él es su valentía y su obediencia hacia Dios. Y este personaje es Elías. Él fue un profeta cuya vida nos enseña a cómo confiar en Dios aún en los momentos más difíciles. Su historia nos muestra que incluso los siervos más cercanos, más leales y más fieles a Dios también enfrentan pruebas, también enfrentan dudas y también se cansan. Si eso le pasa a los grandes profetas de la Biblia, ¿qué será de uno? Elías fue un profeta levantado por Dios en un tiempo de idolatría y rebelión en Israel. En ese tiempo estaba reinando Acab y su esposa Jezabel, quienes estuvieron promoviendo el culto a Baal. Desde el principio, Elías fue enviado con un mensaje muy desafiante para este rey, el cual era declarar una sequía como juicio de Dios por la idolatría que se estaba ejerciendo en ese tiempo en el pueblo. En Primera de Reyes 17:1 nos dice: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galat, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien vivo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y al principio te decía que algo que a mí me impresionaba de Elías era su valentía, porque imaginemos el contexto. Este profeta fue levantado y fue a decirle directamente estas palabras al rey. Y no bastándose este rey con desafiar a Dios y destruir tal vez los altares y estar idolatrando a otros dioses, Elías fue a meterse a ese reino y a decirle: oye, viene un juicio de parte de Dios para tu pueblo por todo lo que están ocasionando. Y sabiendo en el contexto que se estaba metiendo Elías, porque más adelante vamos a poder leer que estos reyes estuvieron eliminando a los profetas de Dios. Así que imagínate
en qué situación se encontraba Elías al ir a ese lugar. Y no nada más le dijo, oye, es que Dios me dijo que te dijera esto. No, sino que también le dijo, no va a haber rocío ni lluvia hasta que yo dé la orden. Ahora imaginemos en la posición que se estaba poniendo el mismo Elías. Y ahora me gustaría traer esa historia a nuestro tiempo actual. ¿Cuántas veces tú y yo, por temor, por vergüenza o quizás simplemente por no querer ser obedientes, no hemos dado una palabra que viene de parte de Dios para una persona? ¿Cuántas veces nos hemos frenado y que tal vez sentimos de parte de Dios de que, ay, es que Dios está poniendo en mi corazón que yo vaya y le diga eso a una persona, pero nos frenamos porque tal vez no nos sentimos dignos de ser sus mensajeros, por pena, no sé cuál pueda ser la situación? Y también está el otro lado de la moneda. ¿En cuántas ocasiones hemos visto alguna injusticia, hemos visto algún abuso de otra persona hacia con otra persona o en cierta situación, y aún nosotros viendo lo que no es correcto delante de los ojos de Dios, hemos permanecido callados? Entonces, si ponemos en contraste la valentía que tuvo Elías al tiempo actual, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo para ser valientes delante de Dios? Si tenemos el mismo Dios, si sabemos que Él nos guía, que Él nos cuida. Entonces, el mensaje que quiero sacar de aquí es que Dios nos llama a nosotros como sus siervos a enfrentar el mal, incluso en medio de un entorno hostil, en medio de un entorno difícil, confiando en que no estamos solos y con Él veremos la victoria. Tal vez no lo veamos en el momento, tal vez lo veamos después, pero tenemos que estar confiando en que en Dios tú y yo ya tenemos la victoria. Claro, siempre caminando, siempre tomando decisiones de la mano de Dios. No te digo con esto que a lo mejor y si estamos viendo alguna situación y que pequemos de imprudentes, sino que ¿sabes qué? Si estás viendo a lo mejor una decisión difícil, Señor, pues yo lo pongo en tus manos y dirígeme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque también, ¿a quién podríamos recurrir? ¿A qué persona más sabia que no es a Dios, que no es a las Escrituras? Amén. Y si seguimos leyendo, en Primera de Reyes 17:2 nos dice: después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Aquí podemos ver cómo Dios cuidó fielmente a Elías aún durante la sequía, que sí lo mandó a lo mejor lejos porque por lógica me imagino que a Elías lo querían tal vez eliminar de este mundo por la palabra que él había dado. Y sin embargo, aún en ese tiempo de escasez, Dios estuvo con él y nunca lo dejó solo. Si bien después, por consecuencia, el arroyo se secó y fue cuando Dios envió a Elías con la viuda de Sarepta. Y podemos seguir leyendo en Primera de Reyes 17:8. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos.
¿Qué nos puede enseñar esta parte del mensaje? Sabes, esta mujer, aunque tenía muy pocos recursos, obedeció la palabra del profeta, y conforme a su obediencia, ella pudo experimentar 2 grandes milagros en su vida. El primero, pues, fue que el aceite y la harina no se agotaron, y por lo cual ella y su hijo no murieron de hambre. Además de esto, más adelante nos cuenta la historia que el hijo de esta viuda se enfermó y después murió. Y el otro milagro que ella pudo experimentar es que Elías, a través de Dios, pudo resucitar al hijo de esta mujer. La obediencia, iglesia, abre puertas a la provisión. Dios es fiel para proveer aún en los tiempos de necesidad, y usa a las personas que tal vez jamás creeríamos para poder realizar grandes cosas. Tenemos que recordar, iglesia, que Dios usa lo poco que tenemos para poder hacer mucho. Y yo te quiero invitar a que seamos como esta mujer viuda, que muchas veces tal vez y hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones de escasez, y que viene la duda. Claro, somos humanos, pero aún con esto no tenemos que dejar de ser de bendición para otros, porque yo siempre he creído que en el dar está el recibir, y no porque lo hagamos simplemente por esa razón, sino porque tenemos como hijos de Dios que aprender a ser personas generosas. Dios puede usar pequeños actos de fe, esos pequeños actos de fe que tú puedes empezar a realizar para poder realizar grandes milagros. En Primera de Reyes 18:26 nos dice: entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Aquí estamos hablando de cómo Elías se enfrentó a los profetas de Baal de ese tiempo. Ellos decían: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho, y gritaban a grandes voces y se sajaban, es decir, se cortaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasaron el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de hacer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Yo creo que este es uno de los momentos más dramáticos del ministerio de Elías, que él al principio te decía que admiraba su valentía por irse a presentar delante del rey Acab. Y después imaginemos el contexto donde él va y se presenta delante de 450 profetas, que en este caso ellos adoraban a Baal. Él los desafió en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Más adelante nos dice la historia: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras se edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron, y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y secó el agua de la zanja. Mientras los profetas de Baal dependían de un Dios falso que evidentemente no respondió a sus súplicas, Elías, con mucha valentía y con su fe puesta en el único Dios verdadero, desafió las creencias de estos profetas y de todo el pueblo cuando él oró.
Y a consecuencia de esto, Dios envió fuego del cielo en respuesta a su oración, mostrando así el poder de Dios. Después, por consecuencia, Elías ordenó la eliminación de estos profetas, reafirmando la soberanía de Dios. Y sabes, si a mí hay, no sé si te pasa que hay así como de que me gusta cómo suena esta palabra y voy a ver qué significa, porque yo sí soy así. Y a mí me encanta cuando nos referimos a Dios como un Dios soberano. Y yo me imaginaba, bueno, cuando nos referimos a Dios, yo me imaginaba de que algo grandísimo. Y quiero compartir contigo lo que es un Dios soberano. Es exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. La exaltación hacia Dios, iglesia, no tiene fin. Y ese es el Dios, ese es el Padre que tú y yo estamos compartiendo. La valentía y la fe en Dios pueden derribar ídolos y revelar su gloria al mundo. Y ahora quiero toda esta historia que pasó con Elías y los profetas, quiero traerte un ejemplo a nuestra vida actual. Imaginemos a un líder, a un trabajador en una empresa que está enfrentando una presión por participar en prácticas del no todo correctas, y rechaza la oferta declarando que su confianza está puesta en Dios y no en el dinero. A pesar de que él recibe críticas y a pesar de que tal vez él, al no entrar en estas actitudes incorrectas, puede que su empresa tenga pérdidas o X razón, lo que pueda pasar. Esta persona, al rechazar lo malo ante los ojos de Dios, empieza a prosperar. Él y su empresa empiezan a ser un ejemplo de éxito basado en los principios. Y la valentía de esta persona no solo confronta al ídolo, sino que también está glorificando a Dios al mostrar que es posible que tú y yo podamos vivir conforme a sus mandamientos y al mismo tiempo ser bendecidos, porque no nos estamos dejando guiar por lo que el mundo dice que deberíamos de hacer, sino que nos estamos dejando guiar por lo que Dios dice que tú y yo deberíamos hacer. Así como Elías enfrentó la idolatría de su tiempo, tú y yo podemos enfrentar a los ídolos de este tiempo. ¿Cuáles son? Ponles nombre: dinero, fama, poder, placer o lo que sea que a ti se te imagine. Con fe en Dios podemos mostrar su gloria a través de nuestras vidas, que no importa si estamos dentro de la iglesia, si estamos dentro en el trabajo, en cualquier situación que tú te encuentres, tu vida siempre va a manifestar la gloria de Dios. Pero claro, siempre y cuando tú lo permitas, siempre y cuando tú dejes que Dios te use, siempre y cuando tú dejes como ser ese mensajero de parte de Dios. Amén. Más adelante podemos ver una temporada distinta de Elías que se encuentra en Primera de Reyes 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había eliminado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a eliminar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó de Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y ahora volvamos otra vez a la historia. Yo te decía al principio que a mí me fascinaba y me encantaba ver la valentía que Elías tenía y cómo íbamos leyendo la historia y su valentía y su fe y su obediencia iban creciendo. Y ahorita en este punto de la historia, a pesar de la victoria que él había tenido anteriormente, cuando Jezabel amenazó su vida, Elías huyó lleno de miedo
agotado hasta el punto de poder desear su propia muerte. Y aquí es donde yo me ponía a pensar y me hacía la pregunta de qué tan cansado, qué tan triste, qué tan agotado tendría que sentirse en ese momento Elías para llegar al punto de decirle a Dios que se lo llevara. O sea, si vemos el contexto de que, oye, pero si Dios te está usando, ¿por qué te sientes así? Y en esta parte de la historia podemos ver a un Elías humano, tan humano como tú y tan humano como yo, que incluso te decía al principio, los siervos más fieles y usados por Dios pueden enfrentar momentos de debilidad, momentos de desánimo y momentos de agotamiento. No sé si a ti te ha tocado estar en una situación igual que a la de Elías, pero a mí sí. O sea, al punto de que yo sentía mi corazón tan roto y tan triste que le decía a Dios, Señor, o sea, ¿cómo tú pretendes que yo siga viviendo si me está doliendo así? Y también me tocó decirle a Dios de que, Señor, pues fuera muy fácil si ya me llevaras y pues yo dejo de sufrir y ahí se acaba el problema, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha tocado estar en esa misma situación. Somos humanos y tal vez si no hemos experimentado eso, qué bueno. Y si sí, no te sientas mal porque es parte de nuestra humanidad, pero también es parte de nuestra humanidad el confiar en Dios. Esto nos hace conscientes de que la fe y la victoria que tú y yo estamos viviendo día con día no nos hacen inmunes a las luchas emocionales o mentales que podamos estar atravesando, iglesia. Y sabes, a lo mejor esto se escucha como que un poquito crudo de que cómo nos vamos a sentir así, pero hay algo que me encanta y que pasa más adelante en la historia. Dice su palabra, después Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Y esta es una de mis partes favoritas de la historia, porque para mí Dios se muestra en esta parte no como Dios, sino que se muestra en su faceta de padre. Y esto se me hizo algo muy hermoso porque en lugar de, tal vez tú y yo, humanamente viendo la historia, es como de que podríamos juzgar a Elías de que, oye, pero ¿por qué te sientes así? Si Dios te ama y te cuidó cuando hubo sequía, o sea, ¿qué está pasando? ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Dios? No lo reprendió por estar deprimido, no lo reprendió por sentirse mal, no lo juzgó por estar cansado, ni tampoco lo juzgó por pedirle que se lo llevara. Al contrario de todo esto, lo dejó descansar y lo fortaleció a través de un ángel enviándole comida y agua. Y es por eso que te digo que me encanta esta parte de la faceta en la que Dios se muestra, porque cuando tú y yo conocemos a Dios, pues wow, es algo hermoso y es algo maravilloso que experimentamos, pero cuando tú y yo conocemos a Dios como nuestro Padre, es como de que no podría explicártelo, porque es algo, o sea, wow, no habría palabras, pero es algo hermoso en el que tú puedas llegar y puedas ver a Dios, no como alguien que se encuentra lejos, sino como que alguien que está contigo, un padre que no te juzga, un padre que te cuida, un padre que te ama, que no importa la situación, no importa si estás joven o ya eres una persona grande, Él sigue siendo nuestro Padre, amén. Y me encanta esta parte porque cuando iba a empezar el mensaje, estaba platicando con una amiga y le decía, es que quiero hablar de esta persona, pero
no sé, como que tengo mis dudas, o sea, ya sabía el punto que quería llevar, pero tenía esas ciertas dudas. Y cuando estaba hablando con ella, me dijo, no, pues ella me estaba dando como que un panorama más amplio. Y con ella yo siempre me comunico cuando tengo dudas sobre la palabra y de cualquier cosa de la vida. Y ya pues estábamos platicando las dos. Y en ese momento yo a ella no se lo dije, pero me dijo algo muy bonito que yo quiero compartirlo contigo. Y cuando estábamos hablando de Elías, ella me hablaba sobre lo importante que era el descanso de Elías en esta historia. Y algo que Dios traía a mi corazón y que yo lo atesoré y dije, ok, o sea, gracias Señor, porque en la persona que no pensé que me ibas a hablar en este momento, me hablaste. Y a mí me encantaba que ella me decía que el descanso era importante. Y lo que yo quiero rescatar y traer contigo es que estamos empezando un nuevo año y tal vez el 2024 fue un año donde trabajamos mucho. Fue un año donde estuvimos dándole y trabajando, y no sé en qué área hayas estado tú trabajando arduamente, tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia, tal vez en tu relación con Dios, pueden ser muchas cosas. Pero yo veía como el 2024 estuvimos trabajando mucho. Tal vez algunos pudieron ver una respuesta de parte de Dios y tal vez otros seguimos esperando una respuesta de parte de Dios. Y lo que Dios hablaba a mi corazón era en que ese 2025, iglesia, es un año de descanso. Es un año de confiar en Dios y de descansar en Él. Y me atrevo a decirte que en este 2025 vamos a empezar a recoger el fruto por el cual estuvimos trabajando el 2024, que en este 2025 vamos a poder ver cómo Dios nos empieza a entregar todo aquello que tú le estuviste pidiendo, que empieza a abrir las puertas que tú le estuviste diciendo como de que tengo esta duda, pero no sé si o no, que te empieza a ayudar a lo mejor a tomar decisiones. No sé cuál sea el contexto por el cual tú estés ahí como que pidiéndole a Dios. Pero me gustaría que te quedaras con esto, que en el 2025 es un año para descansar y es un año para recoger el fruto de todo tu trabajo. Amén. Incluso los más valientes, los siervos más fieles, pueden sentirse abrumados, cansados o desanimados, pero aún en nuestra vulnerabilidad, Dios nos cuida y nos restaura con ternura, aún en nuestros momentos más oscuros. Yo te decía, tenemos un Dios que no juzga, y si a veces tu fe está al 1%, no pasa nada, solo sigamos con ese 1% confiando en Dios, solo sigamos creyendo. Amén. Más adelante me gustaría cerrar con esto. Otra de mis partes favoritas de esta historia, en Primera de Reyes 19:8 nos dice: entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Joreb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego
se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Y esta es la que te digo que es mi segunda parte favorita, porque tal vez Elías estaba esperando que Dios se manifestara como lo hizo en el Monte Carmelo, como con los profetas, que derramara fuego del cielo o algo por el estilo. Y en cambio a esto, la manera en la que se le demostró que se le manifestó Dios fue en un susurro suave y apacible. Y a mí me encanta esto porque en este momento sentía que Dios se revelaba su carácter con Elías, y él le mostraba la manera inesperada que tiene de obrar en nuestras vidas. Y muchas veces tú y yo podemos ser Elías, esperando que Dios se manifieste de una gran manera, con señales extraordinarias para saber que Él nos está escuchando o que nos está contestando, cuando Él nos puede hablar también en los momentos tranquilos, cuando Él puede hablarnos en la oración, cuando puede hablarnos a través de las escrituras, cuando puede hablarnos a través de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Frecuentemente, el cambio más duradero de nuestras vidas, recuérdalo bien, en muchas ocasiones no va a ocurrir en grandes eventos con muchas personas, al contrario, sino que va a ocurrir en nuestros encuentros más íntimos con Dios. Cuando tú estés delante de Dios y le digas: Señor, escudriña mi corazón, ¿qué hay en mí que tú quieres que yo te entregue? O simplemente: Señor, estoy batallando con esto, no puedo más y lo entrego a ti. Porque sabemos que en nuestras fuerzas no vamos a poder, pero si nos aferramos de las fuerzas de Dios, todo será posible. Dios nos muestra que Él obra de maneras inesperadas y siempre tiene un remanente fiel, incluso cuando creemos estar solos. Y nos pasa que muchas veces estamos atravesando por una situación en silencio y tal vez no lo hablamos por miedo, pena, no sé, lo que sea. Y cuando tal vez me pasó que estábamos atravesando por una situación difícil y yo le decía a mi esposo, cuando lo hablé, le dije: wow, o sea, solté mis cargas y no me sentí sola, me sentí acompañada y sobre todo sentí un amor de parte de Dios, porque le dije: no estamos solos en esta lucha, hay personas que también están orando junto con nosotros. Entonces yo te invito a que no cargues con tus luchas, con lo que estás batallando tú solo, sino que aprendas a hablarlo, sino que aprendas a arrodillarte delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, te entrego todo. Y sabes, yo quería leer esta historia junto contigo porque, como te decía, estamos empezando un nuevo año y Elías estuvo atravesando por distintas etapas. En unas etapas estaba bien arriba y en otras etapas estaba hasta abajo. Y tal vez esas son las etapas que tú y yo vamos a atravesar en este 2025. No te estoy diciendo de que, ay, sí, todo va a ser perfecto. Ojalá que así fuera, pero si no lo es, espero que te quedes con este mensaje de aferrarnos a Dios, de seguir confiando en Él, de que tal vez no estamos viendo la situación como Dios la puede estar viendo. Te aconsejo que aprendas a descansar en Dios, que entregues todas tus cargas, todo aquello con lo que no puedes seguir caminando, que se lo entregues a Él, y confiando plenamente, iglesia, en que Él te va a entregar ese fruto por el cual tú has estado orando, por el cual tú has estado pidiendo.